yo tenía como año y medio de haberme graduado de la maestría. Estaba trabajando en Parsons, que es también donde estudié. Pero si mal no recuerdo, yo todavía no me había establecido, establecido no es la palabra, es como todavía no encontraba mi lugar en la Academia Internacional en París. Yeah. Durante esos años seguí trabajando en Parsons, trabajé en un par de universidades más. Estuve en un momento en el que literalmente corría por todas partes, por todo París, yéndome de una clase a otra, de una universidad a otra, cosa que me encantaba, porque ver una plataforma que estuviera hablando de eso, dije, wow, qué increíble, ¿quién está escribiendo esto? Y vi y era una de mis alumnas. En ambos casos eran alumnas mías. Sí. Okay. Es un poco como muchas veces me dicen mis amigas, tú cambias de cosas, pero tu trabajo sigue siendo lo mismo, que es enseñar. Caminos a la moda. Es una carrera de mucho trabajo, que de glamour tiene muy poquito. La moda no es un desfile de lujo en Europa. La moda es identidad, cultura, lenguaje. Te conectamos con la industria de la moda. Fashion Tribe, ¿cómo están? Estamos en el primer episodio de la 8ª temporada y es una temporada de puros comebacks. Entonces, hoy estoy aquí con Sandra Matei García Rada y bueno, pues vamos a hacer el comeback, vamos a hacer un recuento de lo que ha pasado, tratar de hacerlo lo más breve que se pueda, pero no les prometemos nada, de todo lo que ha pasado desde que hablamos con ella. Y pues estoy muy contenta porque la verdad es que desde la entrevista de la primera sesión con ella, había demasiadas cosas que quería platicar contigo y ahora es como increíble que podamos tener esta oportunidad de encontrarnos en persona, cosa que nunca hubiera imaginado. Yo tampoco, la verdad. Y pues voy a poderte como preguntar cosas en otra etapa, entonces estoy muy emocionada. ¿Tú cómo estás? Yo estoy muy emocionada, Ale. Tampoco me hubiera imaginado que lo íbamos a poder hacer en persona, todavía en París. Para mí todavía en París, para ti tú en París. Sí. Pero estoy súper emocionada y gracias por invitarme de nuevo. ¡Ay, qué emoción! Sí, Fashion Tribe, porque además sepan que desde hace, estoy segura que tiene más de año y medio, que Sandra me dice que ya no va a estar en París, y yo llego y todavía estaba. Entonces, no, la verdad es que hace año y medio que yo ya sabía que me quedaba en París todavía por un rato. Okay. Hasta hace 2 años todavía tenía planeado irme pronto, pero hace año y medio yo ya sabía que iba a estar fijo en París, no para siempre, pero por un tiempito más. Sí. Ok. Sí. Bueno. Un poquito más de año y medio, tal vez 2 años. Ok. Sí. Cuéntanos entonces qué es lo que estás haciendo ahora, porque al final la Fashion Tribe tiene, los que escuchaban el primer episodio contigo, tienen una noción de hace literal 4 años y medio aproximadamente. Sí. Entonces, cuéntanos qué es lo que estás haciendo ahora. En ese entonces, todavía estabas en Culturas de Moda. ¡Ay, cierto! Entonces, imagínate. ¡Wow! Ok, esto fue 2021, ¿no? Fue 2021, todavía estaba en Culturas de Moda. Sí, han pasado muchas cosas. La verdad, yo dejé Culturas de Moda, si no me equivoco, hacia fines del 2021. Me parece que fue noviembre de 2021. Estaba haciendo, es un poco como muchas veces me dicen mis amigas, tú cambias de cosas, pero tu trabajo sigue siendo lo mismo, que es enseñar. Sea lo que sea que haga, estoy enseñando sobre moda como reflejo de la cultura. Entonces, yo dejé Culturas de Moda hacia fines del 2021 porque quería enfocarme más en construir un negocio de consultoría, que en ese entonces yo pensaba que quería hacerlo trabajando con marcas pequeñas, asesorando a marcas pequeñas para trabajar de una manera más estratégica con tendencias. Desde ese entonces no estoy dedicada al 100% a mi negocio. Eventualmente me gustaría, todavía no va a pasar, pero eventualmente me gustaría, pero he hecho un cambio brutal porque ahora estoy trabajando con empresas grandes. Ya no trabajo con marcas pequeñas. Si es que tengo la oportunidad de, como hacía durante ese tiempo, no me acuerdo si en ese tiempo ya estaba trabajando con Your Latin Fashion, con Thalía. Sí, ya estabas trabajando. Dictaba los cursos con Thalía Q, cuando todavía tenía Your Latin Fashion. O sea, cuando se presentan oportunidades así de trabajar con plataformas para poder llegar a marcas pequeñas o personas que quieren empezar sus propios proyectos, siempre lo hago. Pero ya no trabajo 1 a 1 con marcas pequeñas, ahora trabajo con empresas grandes. Entonces, son menos proyectos al año, pero son proyectos más grandes.
Y por otro lado, también 2021, yo tenía como año y medio de haberme graduado de la maestría. Estaba trabajando en Parsons, que es también donde estudié. Pero si mal no recuerdo, yo todavía no me había establecido, no establecido no es la palabra, es como todavía no encontraba mi lugar en la Academia Internacional en París. Yeah. Durante esos años seguí trabajando en Parsons, trabajé en un par de universidades más. Estuve en un momento en el que literalmente corría por todas partes, por todo París, yéndome de una clase a otra, de una universidad a otra, cosa que me encantaba porque finalmente también me di cuenta que hacer justamente esas dos cosas era lo que me llenaba. No era que quería volcarme a un lado 100% volcarme al otro, pero sí dije, pues si estoy aquí en París, quiero sacarle el jugo a mi carrera académica, a enseñar, a publicar, a investigar. Y por varios años estuve pues enseñando en varias universidades, incluyendo Parsons. Y el año pasado, y es un poco más de un año, empecé a trabajar en Marangoni. Sí. Y ahora estoy básicamente full time con ellos. Y sí, tengo mi negocio como side hustle, podríamos llamarlo. Sí. Tampoco tanto porque, como te digo, los proyectos son grandes, simplemente que los intento ubicarlos en lo posible en las épocas del año en las que no tengo tanta carga académica. Okay. Por ejemplo, en este momento estoy 90% del tiempo dedicada a enseñar. Entonces sí, además de enseñar en Marangoni también estoy haciendo supervisión de tesis, cosa que es genial. Entonces enseño pregrado, enseño maestría, superviso a tesis de maestría, superviso muchas latinas, cosa que me encanta. Y también hay un formato que, pues no sé si alguien habrá estudiado en Marangoni o sabrá cómo es, pero cuando terminan la carrera tienen que hacer prácticas y también hay supervisión de prácticas, entonces también estoy supervisando. Entonces estoy haciendo realmente, es como lo que en el sistema americano sería el puesto de assistant professor, como associate professor, pero es de una manera distinta porque, pues, en este caso, la universidad no funciona bajo ese sistema. Pero finalmente, en el 2021, lo que yo buscaba del lado académico era poder hacer todas estas cosas, no solamente enseñar y ya, sino poder asesorar, poder también seguir publicando, impactar, o sea, presentar en conferencias siendo parte de la universidad. Entonces, sí, creo que ese es el cambio más grande, que solito, sin pensarlo, bajo un nombre totalmente distinto. Ahorita estoy en un punto que creo que 2021 simplemente como lo soñaba o lo tenía como una meta tal vez que no la veía muy cercana. Sí, es lo que te iba a decir ahora, porque escucho esto que me dices de asesorar en la tesis y asesorar en la parte de las prácticas profesionales aquí en Francia, y suena a un trabajo que es como, que tiene como varias piezas del rompecabezas de algo que no solamente que tú harías bien, sino que tú disfrutas. Sí, exacto, me encanta. Me acuerdo que cuando hablábamos en la primera entrevista, me platicabas de tu sistema de organización. Y además, o sea, a ver, Fashion Tribe, si no han escuchado ese episodio, váyanse por favor en este momento, porque siento que para las personas creativas, al menos para mí, y a la fecha, hace medio año creo que volví a escuchar el episodio, yo decía, claro, o sea, tiene todo el sentido del mundo porque no es algo estructurado como para un perfil, no sé, que es como súper perfeccionista, pero también te deja jugar como con los bloques que puedes ir acomodando. ¿Hay algo que ha cambiado en estos últimos años? No me acuerdo cómo era el sistema, pero realmente creo que lo único que ha cambiado es que creo 2020, 2021 hasta 2022 realmente me sentía... Yo creo que eso no lo transmití contigo porque también estás en un rubro creativo, o sea, estamos en moda finalmente, pero sí me daba... como no me sentía muy segura de lo que estaba haciendo, porque el mundo, a ver, yo aquí estoy en un entorno que me fascina, que yo sé que el día que deje París, este entorno no se va a poder replicar en otro lado, o muy difícilmente se va a replicar en otro lado. Entonces yo estoy rodeada acá de gente, pues obviamente trabajo en universidades, entonces personas que hacen lo mismo que yo. Sí. Pero yo salgo de este entorno y yo me encuentro con gente que no tiene la más mínima idea de qué es lo que yo estoy haciendo. Sí. Claro. Entonces eso me daba mucha inseguridad, como no tener, digamos, la validación, por más que son buenas universidades donde trabajo. Sí. Lo sé, pienso hace 20 años y me imagino a mí yo de hace 20 años diciendo, wow, has trabajado aquí, has trabajado allá. Digo, wow, pero yo solamente pensaba en estudiar en esos lugares. Ahora resulta que yo enseño ahí, ¿cómo es esto? Pero igual me da mucha inseguridad ser como, creo que la palabra que ahora estoy escuchando un montón es multi-hyphenate. Ahora simplemente lo
como, ay, sorry que meta el Spanglish aquí, No, pero como está bien. embrace it, Sí. ¿no? Como que sí, soy multi-hyphenate, hago un millón de cosas y me encanta y me llena. Sí. Y eso es lo único que ha cambiado y ninguna semana, ningún día es igual para mí. Sí, O sea, eso me decías la vez pasada. Y lo que me acuerdo que se me quedó muy grabado, al final Fashion Tribe, el sistema de organización, era yo acomodo los días para ciertas cosas. O sea, creo que en ese todavía estabas en culturas de moda. Entonces, un día era para culturas de moda, otro día era Sí. para clases, otro día era para... y así. sí, Entonces, lo sigo puede que- haciendo. Lo sigo haciendo. Eso me llamó mucho la atención. Sí, lo sigo haciendo y, por ejemplo, hoy día, pues ayer dicté clase y también lo dividí. O sea, yo sé que los días que dicto clase tengo que hacer un trabajo un poco más ligero porque la cabeza no me da para meterme a escribir o meterme a preparar una clase o meterme a hacer ni siquiera, o sea, nada como muy difícil mentalmente. Ok. Pero hoy día tenía planeado hacer dos cosas, preparar una clase de un curso que dicto para maestría que es Sociología de la Moda y la sesión que me tocaba hacer es de moda y descolonización, entonces es una sesión complicada, Ok. especialmente porque es un nivel muy introductorio. Y luego lo segundo era preparar el seminario de tendencias que dicto. Creo que en el 2021 ya estaba haciendo sus seminarios para Fashion for Future, la plataforma brasilera. Quería preparar eso, entonces lo combino porque finalmente se me hace más sencillo preparar un seminario de tendencias que pensar cómo voy a transmitir esta teoría pura y dura a unos alumnos que no tienen la más mínima idea qué es esto. Pero finalmente me tomó más tiempo y estuve trabajando en la clase hasta una hora antes de que llegues. Entonces lo que hice, dije, siempre tengo como backup qué cosas simples puedo hacer. Tenía que responder algunos mails y tenía que hacer unas cosas personales que son hacerlas así. Entonces en esa hora pues almorcé y respondí los mails y hice un par de como trámites personales que no me toman tiempo. Y ya tengo un hueco en la semana en el que voy a preparar el seminario de tendencias. Ok. Sí, o sea, lo muevo como lo sigo moviendo en bloques y sí, el cambio más grande es que no me da vergüenza, no me da miedo admitírselo, o sea, no solamente aquí, sino a nadie. Y yo digo, cuando escucho a alguien que me dice como que, no sé, tiene que ir a una oficina de 8 a 6 todos los días, pues que bien si les gusta, pero digo, pues yo me volvería loca no tener control sobre, y eso que yo tampoco tengo tanto control sobre mi tiempo, porque la gente cree que yo tengo flexibilidad, pero si yo no llego a dictar una clase, a mí no me pagan. Claro. No es que yo puedo decir, pues hoy no voy porque estoy enferma. O sea, así no funciona. Yo tengo un compromiso y yo firmo ese compromiso con 6 meses de anticipación. Entonces, flexibilidad, no. Puedo jugar un poco más con mis tiempos hasta Sí. cierto punto. Pero Pero desaparecerte no vaya. desaparecerme no. O sea, por ejemplo, ahorita no me puedo ir el tiempo que yo quisiera a Perú por Navidad porque el calendario académico empieza, han movido el calendario académico y empieza antes. Entonces, lo que antes podía hacer de regresar a mediados de enero ya no puedo. Entonces, todas las personas pueden pedir sus vacaciones. Yo no puedo pedir vacaciones porque yo estoy comprometida con llegar y dictar cierta cantidad de clases. Claro. Sí, hay unas cosas que Ujú. ganas, pero hay otras cosas a las Exacto. que renuncias, ¿no? Es como Exacto. que realmente... Porque a veces por las redes sociales pues parece que puedes tenerlo todo, pero Exacto. pues, la persona, uno genuinamente no va a compartir Exacto. el día que te despertaste enferma y tuviste que ir a dar clases Sí, de todos modos. tal cual, ¿no? O sea, tal cual. me encanta que digas eso porque siento que también en el mundo creativo como que tendemos a, no a normalizar, pero sí como a un poco enemizar la vida de oficina Ujú. y al final hay cosas que vas a ganar, pero hay cosas que vas a perder. Exacto, exacto. Quiero que nos cuentes sobre Fashion for Future, Ujú. porque en ese entonces ya estabas empezando a trabajar ahí, pero me Ujú. acuerdo que no platicamos el tema. Ok. Entonces me gustaría que me contaras cómo llegaste ahí y qué es lo que más te gusta de estos viajes e inversiones que haces con los grupos. Ay, Porque genial. es algo que no hablamos. Y siento Es que verdad, eso todavía, sí o eso sí tenemos que 100%, eso no lo habíamos empezado todavía. Pues Fashion for Future es una plataforma de moda, de educación de moda enfocado en el mercado brasilero. Fue fundada por Luz Neira García y por Bruna Rigato, ellas son socias y manejan la plataforma. Y cómo llegué a ellas, básicamente fue por Culturas de Moda, porque en una de nosotras, creo que fue 2021 si no me equivoco, organizamos unas charlas junto con el Museo de la Historia del Traje de Argentina. Y teníamos pues, fueron 3 rondas, hicimos 3 temas distintos relacionados a descolonización y en uno de esos invitamos a Luz. Entonces,
entre Laura Beltrán Rubio, que ahora ella todavía sigue detrás de Culturas de Moda, nos dividíamos quién contactaba a los académicos dependiendo de pues, si alguna de las dos tenía contacto con él o ella, o pues simplemente yo lo quiero contactar porque me encanta su trabajo. Entonces nos dividíamos quién contactaba a quién y yo le dije, no, yo quiero contactar a Luz porque a mí me encanta su trabajo. Soy fan. Entonces pues yo contacté a Luz, le invité, vino a dar la charla y ella al presentar parte de su investigación académica presentó Fashion for Future. Básicamente Fashion for Future es, y eso es lo que más me gusta de la plataforma, pero la plataforma es un reflejo de la visión de Luz y Bruna realmente, es esta mirada tan crítica que tienen hacia la moda. No es esta idea de ellas están en Italia y todo el mundo está en Brasil y nosotros estamos en Italia y sabemos todo. No, es esta idea de descolonizar, ¿no? O sea, entender qué tiene Italia, qué tiene Brasil, qué tiene Europa, qué tiene Latinoamérica. Entonces ella presentó la plataforma, habló de que estaban publicando, estaban creando una revista, si no me equivoco, y terminando yo le escribo y le digo, yo no hablo portugués, pero me encantaría colaborar de alguna forma, o sea, me encantaría escribir algo para la revista, no sé. Entonces empezamos a conversar y me dio la oportunidad de escribir un artículo para la plataforma y de ahí como siempre decimos, una cosa llevó a la otra y no sé, hicimos un match maravilloso, como esas personas que no solamente haces match profesional, sino haces match en lo personal. O sea, ahora ellas no solamente son mis colegas, son mis amigas y son grandes amigas porque tenemos una manera muy parecida de ver la vida. Entonces, trabajar con ellas es increíble por la visión tan crítica que tienen y por hacia dónde quieren llevar la plataforma. Entonces, una cosa llevó a la otra. Eventualmente, Luz me presentó a Bruna, su socia. Con Bruna también hicimos un clic maravilloso. Lo gracioso es, lo que me encanta, ahora no hablo portugués, pero entiendo un 80-90%. Entonces, con Bruna, en vez de nosotras, porque Bruna no habla español, pero lo entiende muchísimo. Entonces, en vez de hablar en inglés, lo que hacemos es, ella habla en portugués y yo hablo en español. Wow. Entonces, increíble. Y Luz habla, porque Luz es, brasilera de papás español. Entonces, ella en realidad es española y en su casa, pues, de repente estoy diciendo piedras, Luz, si escuchas esto, no lo sé. Pero Luz habla español nativo porque sus papás son españoles. Entonces, Luz va cambiando entre portugués y español mientras hablamos. Entonces, es ahí como un mix de idiomas súper interesante. Y ellas me propusieron empezar a hacer estos seminarios de tendencias porque les gustó mi perspectiva cuando hablo de tendencias, que tú sabes perfectamente cuál es. No es decir, wow, todo lo que hay en París lo tienes que hacer o esto viene 6 meses de anticipación. No, es conoce a tu cliente primero y si lo conoces, todo va a fluir mejor. O sea, no se trata de por qué es París, funciona. Entonces les gustó mucho esa perspectiva y me propusieron trabajar con ellas y que yo haga todo en español porque pues todavía no hablo portugués. Yeah. Les vengo prometiendo que eventualmente voy a hablar portugués. Pero entonces empecé a hacer estos seminarios en español y ellas lo traducían a portugués. Que así fue como yo además me empecé a sentir más cómoda con el portugués porque yo escuchaba la traducción y entonces iba aprendiendo todas las palabras. Wow. Y eventualmente, bueno, ellas ya venían haciendo estos viajes de inmersión a distintos lugares de Italia y ellas querían incluir París. Y me propusieron a mí liderar la parte de París y ya este año hemos hecho el tercer curso o la tercera edición del curso, lo hacemos una vez al año y siempre ha sido, bueno, las dos primeras fueron Milán, París y este año incluimos Londres y la idea es básicamente, vienen entre 4 y 6 máximo alumnas y es súper personalizado porque no podemos llevarlas a tiendas y que somos 20 personas, entonces tiene que ser muy pequeño para que sea súper personalizado porque sí tenemos como tipo salones de clase, pero todo lo demás lo hacemos en la calle. O sea, vamos a museos y hablamos de la exposición. Vamos a tiendas y es la clase en la tienda. Vamos a atelieres y nos dan una charla personalizada sobre el tema de lo que sea como la empresa, el atelier, con diseñadores. Todo es personalizado. Entonces es genial porque es realmente usar la ciudad como Aula, exacto. Wow. Sí, es genial, en verdad. Y pues a mí una de las cosas que más me gusta es que es tan multicultural porque cuando estamos aquí es francés, español, portugués y a veces ellas meten italiano porque si bien ahorita estamos en París, igual tienen la versión o el otro
el otro sitio que es Milán. Entonces, obviamente también se mezcla el italiano. Este año uno de nuestros alumnos fue un chico colombiano, Gabriel. Entonces, por primera vez tuvimos a alguien que además de mí hablara español. Entonces realmente, o sea, es un, como diríamos en Perú, es un pan con mango de idiomas. Es genial, es genial. Es súper, es muy chévere. Es uno de los proyectos que más me gusta hacer realmente. Wow. Claro, porque eso ha sido 2025, ha sido la tercera edición, 2024 la segunda, claro, 2023 fue nuestra primera edición. Okay. Sí. O sea, entonces tú empezaste con ellas, porque me acuerdo perfecto cuando empezaste a postear o a hacer colaboraciones en Instagram con Fashion for Future. Y luego ya me acuerdo que empezamos a ver videos de las inversiones. Exacto, pero eso, sí, eso vino después. Ah, y también tengo un curso con ellas, un curso corto, en total son como entre 2 horas, 2 horas y media justamente de análisis de tendencias. Entonces empezamos como haciendo cosas online y eventualmente lo trasladamos a estar en persona porque sí, porque ya finalmente salimos del COVID, pero nos conocimos por COVID en realidad, por todo lo que se empezó a hacer de manera virtual por COVID. Hicimos un match increíble. Okay. Sí. En el ajetreo de llevar una marca de moda, a veces se nos olvida lo importante que es pausar para aprender y para respirar. Y claro, para inspirarnos. Por eso, cada 15 días te escribo una carta. Sí, una carta, no un correo cualquiera. Esta carta está pensada para que te tomes 15 minutos contigo misma, contigo mismo y para tu negocio. En ella te comparto aprendizajes, herramientas, recursos, para que tú también los tengas a la mano y sigas aprendiendo. Porque como dueños de negocio en la industria de la moda no hay chance de que dejemos de aprender y sobre todo aplicar y entender cómo podemos aplicar lo que vamos aprendiendo. Es totalmente gratis y es mi manera de acompañarte a tu ritmo en este camino de crear y construir una marca de moda con un propósito. Si como dueña de negocio de moda te quieres sumar, solo tienes que inscribirte y comenzar a recibirlas. Puedes ir al link que te dejamos en la descripción para que te inscribas o ir directamente a servicios.marketingalamoda.com/carta. Suscríbete y date ese espacio que tu proyecto se merece. Bueno, en hilo con esto que me dices de Fashion for Future, que estamos hablando de educación, quiero que platiquemos del tema de impactar cuando das clases. Porque personalmente, cuando me tocó dar clases en licenciatura hace ya un año y medio, pues para mí claro que era una manera de, aunque sea estas personas que están en este salón, quiero que salgan con una visión diferente de X, Y, Z. Entonces yo sé que en tu caso la parte de la enseñanza es algo que te llena mucho, que te da mucha satisfacción. Y quisiera que me contaras 2 cosas. Una, en Latinoamérica, ¿cómo crees que ha impactado con tus alumnos a los que les has dado clases? ¿Cómo crees que ha cambiado como su visión incluso de la propia región cuando salen de tus clases? Y a los alumnos a los que les has dado clases aquí en Europa, ¿cómo crees que has cambiado, quizá hasta descolonizado su pensamiento de la industria de la moda? Ay, wow, qué difícil. A ver, primero, bueno, la primera parte, ¿no? ¿Cómo ha impactado en mis alumnos de Latinoamérica? Hay una cosa que me pasó, creo que fue a inicios de este año, o de repente fines del año pasado, que yo sigo a una, y ahorita no me acuerdo cuál es el nombre de la plataforma, es una plataforma peruana de moda, y vi que habían publicado algo sobre, era apropiación cultural, o fue uno de apropiación cultural y otro de algún tema también como complicado de escribir si es que no sabes cómo abordarlo. Okay, y yo dije, no, era como un artículo. Okay. Era un artículo. Es una plataforma de noticias independiente y vi que habían publicado un par de artículos, o sea, creo que fue con 2 semanas de diferencia entre ambos, pero sí, como temas que yo dije como, wow, qué bien, porque realmente yo sé que a nivel LATAM en muchos lugares están empezando a hablar de esos temas complejos, pero en Perú todavía. O sea, el tema de apropiación cultural, todo esto está ahí, está dando vueltas. Hay plataformas que lo hablan, pero como que no se junta la industria mainstream con esta industria más nueva, estas perspectivas nuevas. Entonces como que ahí dije, o sea, ya claro, yo siempre los veo, o sea, yo sé quiénes son las que les interesa más y que realmente lo incorporan en su manera de pensar, pero finalmente sí, muchos me siguen y yo los sigo y todo, pero muchas veces ya, pues como uno pierde el rastro, ¿no? A menos que vea algo. Entonces eso para mí fue, wow, fue como una, no sé si validación, pero fue como muy
no sé, se sintió súper bien ver un impacto, ¿no? Que yo sé que un tema así es complicado de abordar, es complicado de escribir y que espero que mis clases hayan sido como lo que les haya dado como pie a poder aterrizar mejor sus ideas. Entonces, eso fue increíble. O sea, yo era como si me hubieran dado un premio. Yo como, wow, o sea, qué increíble. No puedo creer que esto ha pasado. Y fueron 2 posts como con un par de semanas de diferencia de exalumnas mías. Y luego aquí fue genial. Y aquí yo creo, pues yo siempre he enseñado en universidades internacionales y con alumnado muy internacional. Y yo siento que siempre resueno más con las extranjeras, las que vienen de lugares que se consideran periferia. Sea de donde sea que vengan, Entonces, una de las cosas que yo siempre hago cuando empiezo clases, si es que no las conozco, porque pues hay algunas que ya las tengo por varios años, pero cuando recién las conozco, lo primero que yo digo es, yo uso, pues tú lo sabes, creo que todos saben, uso mi nombre completo, por un tema, es por 2 razones, por un tema cultural, pero también por un tema de feminismo. Eso no me lo habías contado. No, no lo sabía. creo que en ese entonces todavía no lo había, o sea, lo usaba, pero ahora ya lo puedo aterrizar mejor y te digo perfectamente, es un tema cultural y es un tema feminista. O sea, es mostrar ambas cosas, mi cultura, porque en un libro, por ejemplo aquí, es más, estos son los libros en los que yo he participado y este es en español, este sí es en inglés y este también está en inglés. Entonces tú ves mi libro, ves los nombres aquí, donde estoy yo, viste, mira mi nombre, se ve larguísimo. Y ese fue un artículo que escribí con una colega de la maestría, que es gringa y tiene solo un apellido. Y todos los demás son como apellidos cortitos. Entonces tú ves mi nombre y dices, wow, esta niña tiene como un nombre larguísimo. Como la etiqueta, sí, entonces me gusta que la gente se pregunte, que llame la atención mi nombre y por qué es tan largo. Y también es un tema feminista porque pues mi segundo apellido es el de mi mamá. Y pues yo soy extremadamente feminista, entonces... Me acabas de volar la cabeza, te lo juro. Me encanta. Ya voy a estar sí, es que me parece, es un statement muy fuerte realmente. Entonces yo siempre empiezo con eso, cada vez que doy clases. Pongo mi nombre completo y les explico. Porque hay chicas o chicos que les gusta decirme professor y mi apellido. Entonces, claro, ven que tengo como 1 millón de nombres y no saben por dónde empezar. Entonces le digo, bueno, si tengo latinas o españolas o portuguesas, brasileras, sabrán que soy de alguno de esos países. Para los que no, o las que no, y les explico. Claro. Entonces, creo que de frente, por más que yo puedo pasar como, no sé, la gente se puede imaginar que somos de cualquier lugar, creo que el hecho de ya, 1, mi acento, y 2, el mostrarme así desde un primer punto, creo que ya conecto mucho más con las extranjeras. Claro. De frente. Y sí siento que yo todavía no he visto ningún impacto como tan directo como el que te comento de los artículos que vi publicados por mis exalumnas, pero sí siento que conmigo como que se sueltan más y comparten cosas que de repente en otras clases no se sentirían tan cómodas compartiendo. Por ejemplo, acabo de... verdad. y yo me pongo a pensar, cuando yo era alumna, si yo hubiera visto una profesora de mi país o de Latinoamérica, cosa que no me tocó, no fue el caso, de repente yo me hubiera sentido más cómoda compartiendo mi punto de vista, cosa que yo me acuerdo que tanto cuando estudié pregrado en FIT como en la maestría, si bien la maestría ya tenía casi 30 años, pero sentía que mi perspectiva de repente no era, como que era muy periférica, y en ese entonces ni siquiera yo sabía de dónde venía. Yo era, o sea, es decir, mi perspectiva era periférica, o sea, era un vocabulario que yo ni siquiera tenía. Entonces, la semana pasada dicto una clase que se llama Psicología de la Moda y estábamos hablando sobre el tema de identidad y diferencia. Y les mandé una lectura que justamente hablaba de esto. Entonces, yo les doy algunos ejemplos. Como siempre les digo, mis ejemplos vienen de mi perspectiva. Yo soy latina, conozco muy bien lo que pasa en Latinoamérica, no solamente por experiencia personal, sino porque parte de mi trabajo está centrado en moda latinoamericana. Y además también soy una latina que ha construido su carrera en Nueva York y en París. Entonces también tengo una visión muy europea, norteamericana, global, llamémosla global.
Entonces, esos son mis ejemplos. Entonces, siempre les digo, ustedes digan sus ejemplos porque yo no puedo saber todo. Claro. Y la semana pasada, en una de estas clases, porque dicto la clase para 4 grupos distintos, una chica de India compartió un ejemplo de lo que estaba pasando en India y decía, porque claro, a mí se me venían ejemplos como, no sé, nosotras, yo identifico muy rápidamente quiénes son mis alumnas latinas por los aretes. Y no solamente pues usar mucho arete, sino generalmente si usan los básicos son como las argollas, chiquitas, las identifico así. Pero ella lo que compartió fue que en India los millennials y generación Z están empezando, y la palabra, porque luego me mandó algunos artículos en los que ahondaban sobre eso, le decía Indo-Western Fashion, o sea, como moda occidental India. No sé cómo, cómo lo podríamos traducir como más propiamente. Pero ella contaba que entonces, como India es un país pues, que fue colonizado por Inglaterra y que sí ha sido muy occidentalizado, pero sí mantienen mucho el tema de ropa tradicional india. Pero que ahora estas generaciones están como yendo, ella decía, empezó contando que era el ir contra temas culturales, pero finalmente nos dimos cuenta que era un tema de género, porque eran las mujeres que estaban yendo en contra de lo que significa ser una buena mujer a través de la vestimenta. Y contó que, por ejemplo, se ponen prendas tradicionales en la parte de arriba y se los ponen con jeans. Pero no se trata... Sí he visto fotografías. Yo no sabía, no sabía eso. Y decía, no se trata de occidentalizarse, se trata de como meter la cultura india tradicional al mundo occidental. O sea, no es que yo quiero ser más occidental, es que esto soy yo. Tengo como un poco de ambos mundos. Y pues la clase era grande, finalmente no fueron tantas las que participaron, pero las que participaron realmente, todos los comentarios que decían como, las que más participaron, me acuerdo, fue esta chica de India, una chica de Islandia y una chica de Líbano. Las 3, boom, 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 comentarios y ejemplos maravillosos. Y al terminar, ellas 3, las que más participaron, se quedaron a conversar conmigo. Yo les dije, wow, o sea, alucinante. O sea, ninguno de estos ejemplos yo los hubiera podido traer sobre la mesa porque yo no soy de ninguno de esos lugares. No tengo la mínima idea, puedo saber cosas generales. Y a mí también me agradecieron, me dijeron, no, estuvo increíble, nos encantó la lectura, gracias. Y luego esta chica me manda un mail y me dice, mira, porque yo le dije, dame, o sea, necesito esto en mis casos de estudios, ¿cómo busco esta información? Y me dio el nombre de una influencer de allá y me dijo, ella lo hace muy bien. Y luego me mandó un correo con varios artículos hablando sobre el tema. Entonces, sí, en esos momentos son en los que veo, digo, no sé, de repente es que no se llegan a abrir conmigo, pero por ejemplo, yo no tengo tantas alumnas francesas, pero siento que no logro conectar tanto con esas alumnas porque pues finalmente están igual en su ambiente, ¿no? Están, así no sean de París, están en Francia, es su entorno. Francia es un país extremadamente tradicional, no salen mucho de lo que ya conocen, entonces probablemente les abro la perspectiva, pero no van a resonar tanto contigo. Al menos yo no veo el feedback que tengo de mis alumnas extranjeras con las que mantengo el contacto, me piden cartas de recomendación, pasan este tipo de cosas. Wow. Oye, que ahorita que me estás contando esto sentí así como en el estómago muy fuerte porque te hice esta pregunta, pero ahora que lo estoy pensando con lo que me cuentas, creo que a veces no nos damos cuenta que solo por estar estamos incidiendo. Entonces me encanta que me cuentes esto porque creo que a veces justo como persona extranjera que estás en otro país, que estás como expatriado realmente, pues siempre va a estar esta sensación de ¿habrá valido la pena? ¿No estaré yo más cómoda cerca de mi mamá? Que le vaya a contar lo que, no sé, whatever. Entonces qué padre que me cuentes esto porque siento que es como un realizing personal, pero también es como, bueno, me hace pensar en la pregunta que te hice y que la respuesta que me das es como estando en esa plantilla de profesores, pues estás incidiendo, ¿no? Sin querer, aunque no sea con, como dicen las francesas, pero con las personas que están en tu misma situación. Exacto. Y que si no se hubieran encontrado contigo, pues no hubieran compartido esas cosas en ese salón de clases. O sea, se me hace increíble. Y yo siento que realmente yo no solamente, porque ahora trabajando en Marangoni sí hay una plantilla de profesores de todas partes del mundo.
Pero antes de entrar ahí, o sea, a ver, tampoco es que seamos tantísimos latinos, pero sí hay muchos más latinos que en otras universidades que he trabajado. Pero incluso ahí, siendo que somos más, yo siento que no solamente me represento a mí. O sea, yo realmente siento, especialmente porque estoy en espacios tan globales, que yo llego y estoy representando a Perú. Y si soy la única latina, no solamente soy la cara de Perú, soy la cara de Latinoamérica. Entonces, sí, o sea, realmente no sé, para bien, para mal, no sé, a mí me gusta mucho. A ver, mis privilegios me han abierto estas puertas, también he tocado muchísimas puertas que nunca se me abrieron, que me han tocado esperar muchísimo para que se abran, pero es eso, ¿no? Esa idea de que si nosotros abrimos una puerta, también toca como mantenerla abierta para los que vienen detrás. Entonces siento que toca eso de tengo que hacer un buen trabajo, porque si bien estoy hablando por mí, como soy parte de una minoría, finalmente igual, o sea, van a asociar, si ven a otra peruana, a otra latina, van a pensar en mí si es que no tienen a nadie más en quien pensar. Entonces tengo que hacer un trabajo para quienes vengan, un buen trabajo para quienes vengan después. Justo, sí. Y esto que me dices o sea, es que hasta el tema de lo de las cartas de recomendación, que ustedes no lo saben, Fashion Drive, pero para la candidatura, yo le pedí a Sandra y Sí. vuelta una carta de recomendación. Y es que es algo como súper, siento que cuando tú la das, cuando tú la pides, como que te da pena, pero el que se la pidas a alguien, pues son personas que sabes que no te van a mandar lejos. Exactamente. Entonces, aunque parece una acción como muy sencilla, el que tú seas alguien a quien se la puede pedir la otra persona, porque el año pasado me tocó dar una carta de recomendación a una de mis chicas que estuvo en marketing a la moda. Entonces, es una cosa que a lo mejor es muy sencilla, o que tú dices, ay, no la quiero molestar, pero es una cadenita que tiene demasiado impacto, porque no es una carta de, pues, no sé, no pude venir a la escuela, maestra. Porque, exacto, no. O sea, es una carta de, quiero a alguien que me respalde, de que lo que estoy diciendo de verdad me interesa, de verdad, pues, o sea, alguien está dando la cara por el mar. Sí, ¿no? Tal cual. No, y es como, a mí se me hace súper bonito cuando me piden esas cartas de recomendación. Me encanta. Tengo ahí como un folder con todas las cartas de recomendación que he escrito. Me encanta. Qué bonito. Sí. Oye, pues me gustaría que ahora sí platicáramos del tema de las marcas, o sea, como lo que estás haciendo actualmente para estas empresas grandes. ¿Cuál es la diferencia que ves entre lo que podías atender con una empresa pequeña y lo que puedes hacer con una empresa grande? Si quieres contarnos en términos de impacto, está bien, pero me gustaría que nos metas un poco en qué cosas platicas, o sea, como cuáles son las conversaciones que tenías, y obviamente sin hacer disclosure de nada, cómo son las conversaciones que tenías con las marcas pequeñas, y cómo son las conversaciones que tienes con una empresa grande, que al final ya hay muchos stakeholders, muchas personas involucradas. Es que es difícil, porque cuando hablas con una empresa, con una marca pequeña, pues no sé cómo explicarlo, es como, o sea, de repente hay más ganas de hacer cambio, ¿no? Pero de repente no tienen la capacidad de implementar eso. En el sentido que lo que yo me especializo es en darles herramientas para que mejoren su proceso creativo. O sea, yo parto desde tendencias, ¿no? O sea, cómo trabajamos de manera más estratégica con tendencias para que tu producto se adapte mejor al mercado. Entonces, desde el lado de las marcas pequeñas, y depende, ¿no? Porque tienes marcas pequeñas que tienen una identidad de marca muy consolidada. Tienes otras que recién lo están trabajando. Entonces, las que recién lo están trabajando, creo que a veces necesitan más o sea, hay que meterse a hacer un proyecto mucho más grande, ¿no? Porque a mí me encantaría poder trabajar con estas marcas pequeñas y, claro, usar las tendencias como punto de partida, pero luego hablar de identidad de marca, luego ir a ver, hacer un análisis de, ¿quién es tu competencia? ¿Cómo te mides con esta competencia? ¿No? O sea, ¿qué tipo de productos tienes que crear? Y creo que todavía, o sea, cuando he trabajado con estas marcas pequeñas que todavía no tienen la identidad de marca tan consolidada, es muy difícil que salgan de esa mentalidad de que tengo que hacer lo que todo el mundo está haciendo. Especialmente porque sí me ha tocado trabajar con marcas de personas que no han estudiado moda. A ver, no necesitas estudiar moda para trabajar en moda, pero sí, en mi experiencia, el hecho de no tener esta parte de educación de moda hace que
entren a la industria, como yo digo, como estando de espectadores, no como estando en el backstage. Entonces es como, bueno, París es el que dicta tendencias, Nueva York es el que dicta tendencias, yo tengo que seguir todo eso. En las marcas grandes hay dos tipos. Unas que son trabajando con las empresas grandes directamente, que sí es un poco más complicado que implementen esos cambios. Entonces, la manera como yo puedo impactar, porque que cambien todo implica que cambien todos sus procesos, Sí, claro. es darles pequeñas herramientas a los equipos para que no se abrumen con la cantidad de información de tendencias. Porque, por ejemplo, yo trabajé con una empresa que realmente a mí me parece que estaban haciendo un súper trabajo cuando se trataba de todo el área de tendencias, pero igual me contrataron porque querían más herramientas. Y si bien yo sentía que estaban un paso adelante, o sea, esa idea de Latinoamérica como atrasada, yo no la veía tanto ahí, pero en su forma de pensar sí. Ok. Entonces era como, pero era como estas ideas contradictorias de que lo que están haciendo, ya están ustedes posicionándose un paso adelante, pero cuando me hablan, me están diciendo, no, es que nosotros estamos X cantidad de temporadas atrasados, ¿cómo hacemos? Y además en este caso era una empresa que nos producía no solo producía, sino vendían en distintos lugares de Latinoamérica. Entonces también los mercados dentro de Latinoamérica eran distintos. Entonces uno era más tradicional, el otro era más acelerado. Entonces el más acelerado tenía que trabajar de la mano con el más lento, llamémoslo así. Entonces no sabía cómo mantenerse encima de todo. Entonces en ese caso, con ese equipo es el que yo trabajé más de la mano y creo que fue a los que más pude ayudar porque pudo soltarse de, digamos, como este equipo base, porque era el equipo que estaba en donde estaban los headquarters de la empresa. Entonces, ese es el impacto más grande que yo he visto. O sea, por ejemplo, decirle que en este caso ellos producían, no tenían tienda todavía. Otra empresa no tenían el presupuesto para hacer un estudio de mercado y poder armar buyer persona. Entonces yo le decía, pero es lo primero que tienen que hacer, no podemos trabajar en esto si es que no me dicen quién es su cliente. Entonces finalmente, creo que fue lo que más impactó, el decirles, pues ustedes no pueden estar en la oficina, tienen que irse a la tienda y tienen que hablar con los vendedores y las vendedoras, porque estas son las personas que conocen quién está comprando. Entonces estas cositas como pequeñas son en las que he podido ver más impacto. Okay. Eventualmente me encantaría poder salir, porque nuevamente yo te digo, estoy entrando desde el lado de tendencias, pero hay cierto límite ahí, ¿no? Porque muchas veces no entienden que las tendencias son el punto de partida para una estrategia general del negocio. Claro. Que a largo plazo, eso es hacia lo que estoy yendo. Y del lado de también trabajar con empresas grandes, más con organizaciones, que dentro de las organizaciones tienen un grupo de empresas para las que dan capacitaciones. Entonces ahí es hasta más interesante porque te das cuenta que son empresas pequeñas, medianas, que están como parte de este grupo porque quieren aprender. Claro. Y cada vez que yo llego y les hablo, o sea, partimos de lo mismo, ¿no? Darles herramientas para trabajar de manera más estratégica con tendencias. Cuando yo les digo, claro, yo soy peruana, vivo en París, pero no voy a venir a decirte como tienes que usar esto en 6 meses, porque es el color de la temporada. Y lo primero que hago es, o sea, no, quitémonos esa idea del color de la temporada, por favor, no me pregunten cuál es el color de la temporada, porque si tú no me sabes decir quién es tu cliente y quién es tu mercado y qué se está vendiendo bien, no te voy a poder decir cuál es el color de la temporada. Claro, no, acá no estamos tarot de adivinar. Y hay gente que trabaja en tendencias que hace eso. Yo he estado dando charlas, cuando todos damos charlas de tendencias donde hay personas que van y les dicen, tienes que usar, no sé, amarillo. Y yo como, no, así no funciona. Entonces, cuando yo hablo de esto, realmente veo una respuesta como que se les iluminan los ojos, ¿no? Como eso, como cuando aprendes una nueva palabra y de la nada la ves en todas partes. Sí. Eso como que ya tienes el vocabulario para entender, esto es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, okay, como las conversaciones que se generan a raíz de esa información es súper interesante porque también para mí o sea, yo sé que el mercado funciona así, pero igual siempre hay esos nervios de qué pasa si es que no se aplica. Sí, claro. Especialmente cuando estoy
en estas empresas grandes que son empresas que contratan distintas personas para dar capacitaciones, ¿no? Ok. Como un gremio o algo, Sí. ¿no? Digo, ¿qué pasa si que no se aplica al caso de las empresas? Entonces también para mí es como un refuerzo de que sí, o sea, no simplemente estoy aquí parada hablando piedras, Sí. sino, no, o sea, realmente está resonando y está haciendo como una conversación de ambos lados. Sí, claro, porque igual finalmente yo lo que hago es preparar capacitaciones. Entonces, si yo no tengo la retroalimentación de las empresas, finalmente puedo terminar hablando piedras. Claro. Entonces, obviamente yo también necesito como ese intercambio para ir acomodando, ¿no? Porque si trabajo con, no sé, nunca he trabajado con una empresa de Uruguay. Ujú. Si voy a entrar a trabajar con ellos, pues lo primero que tengo que hacer es entender cómo se mueve el mercado. No puedo simplemente armarles una capacitación sin saber nada. Entonces, Claro. Ok. sí, no sé si sería respondo a tu como- pregunta. Sí, no, sí, totalmente. Y te quería preguntar de esto que dijiste de una de las empresas. Me llamó mucho la atención lo que decías de, aunque hacen una cosa, su pensamiento es diferente. ¿Crees Sí. que tenga que ver? Porque al final, pues como latinos, sí está la huella Ujú. histórica. Ujú. ¿Crees que tenga que ver con, en algún sentido, con un pensamiento postcolonial? Sí. O, Sí, 100%, 100%. O sea, es el legado del colonialismo, que no nos damos cuenta que está ahí. Y que automáticamente piensas que porque estás en otro lado tiene que ser más adelantado. O sea, definitivamente creo que son esas cosas así como imperceptibles, pero que están ahí. Están ahí atrás, que no definitivamente. es como que las puedas sacar Exacto. tan sencillo de tu cabeza. Y por eso yo, cada vez que hago capacitaciones, siempre, a menos que sea una charla como de 1 hora, que igual intento la manera de como meterlo por ahí, pero yo hago un resumen histórico, siempre. Y hablo de colonialismo. O sea, a mí es como yo digo, la primera vez que lo hice, que fue como 2020, cuando recién empezaba a hacer eso, dije, ay, gracias a Dios era virtual, porque si no me van a tirar tomates hablando de esto. Pero no, yo, o sea, desde ese momento vi, o sea, la gente resuena con esa información porque te ayuda a entender por qué el mercado funciona así. Entonces, ¿Y por qué tú piensas así? Exacto. Entonces yo siempre les digo, pues aquí vamos a hacer resumen histórico, nos vamos a entrar a siglo XVII, XVIII, XIX, XX para entender por qué la industria funciona como funciona, y me meto a hablar de eurocentrismo, colonialismo, legal colonialismo y todos estos temas. Enfocado más o menos dependiendo cómo sea la empresa y qué específicamente estoy haciendo para ellos, pero siempre es como, no quieres escuchar de historia, no importa, porque yo te voy a hablar de historia. Bueno, a ver, está en la propuesta, ¿no? Me firman una propuesta donde yo siempre pongo resumen histórico. Entonces eso está ahí. Me encanta. Pero porque no puedo ponerme a hablar de por qué pensamos como pensamos, por qué las tendencias funcionan como funcionan, por qué la moda funciona como funciona, sin que las personas no entiendan este legado del colonialismo que está tan presente. Claro, aunque fue hace cientos de años. Sí. Ok. Oye, y ya para empezar a cerrar, me gustaría que platicáramos de... Tú sabes que Caminos a la Moda, pues al final tiene que ver sí o sí con esta parte de visibilizar las diferentes profesiones que se pueden hacer en moda. Porque en tu caso, igual, o sea, estudiaste diseño. Sí, estudié diseño de moda. Sí, soy diseñadora de profesión, correcto. Estudiaste diseño y creo que todavía a la fecha, digo también en el caso de Latinoamérica, porque creo que la oferta académica no evoluciona tan rápido como el mundo, básicamente. O como evoluciona el mercado laboral. Hoy que estoy en Francia creo que es igual, ¿no? Sí, Pero, 100%, aquí también. y quiero preguntarte, pensando en este camino de los estudios de moda, uno, ¿qué crees que necesita o cómo crees que una persona que los estudios de moda sean un buen camino porque va a resonar lo que va a hacer en el día a día, porque va a poder explotar sus capacidades y sobre todo desde ahí va a poder ayudar a la industria de la moda o aportar a la industria de la moda? ¿Qué crees que, o cómo ves el perfil de una persona que piensa que a lo mejor está viendo el episodio, oyendo el episodio y piensa que quiere estudiar diseño de moda, pero en realidad más bien podría hacer más sentido que estuviera en la parte de estudios de moda? Independientemente de que tenga que pasar por la carrera de diseño de moda, porque puede ser que, como en tu caso, pues repita el patrón, ¿no? Pero como para
que no pasen 5 años y luego ya, ay, pues fíjate que ya cuando acabé la carrera me di cuenta de que estudios de moda. O sea, ¿cómo crees que se podría dar cuenta que tendría que leer? ¿O qué rasgos ves en esa personalidad que hace sentido que explore la parte de estudios de moda? Yo creo que, a ver, lo primero es que ahí luego entramos como, yo me estoy yendo otra vez por las ramas, porque yo creo que todas las carreras de diseño deberían incluir cursos de estudios de moda. No solamente historia y no la historia, o sea, yo aprendí la misma historia en Lima, en Nueva York y en París. Y es ridículo. Es ridículo que en 3 universidades muy distintas yo haya aprendido exactamente la misma historia de la moda. Entonces creo que es necesario más cursos de estudios de moda, más allá de historia de la moda, en incluso las carreras de diseño de modas, para la gente que le interese eso, porque tú como diseñador puedes interesarte por esos temas. Entonces creo que también la currícula debería llenar ese espacio. Por otro lado, creo que si alguien quiere enfocarse en la parte de estudios de moda, es el que piensas la moda como reflejo de la cultura y de la sociedad, ¿no? O sea, que no la piensas necesariamente como la industria, como el producto final, sino que la quieres entender como como reflejo de lo que está pasando en cierto momento. Que ahí también, si entramos a ver el tema de las posibilidades de trabajo, es complicado, porque si quieres ir del lado académico, la academia está, bueno, sí, sabemos, o sea, el mundo laboral está muy complicado actualmente, en todas las industrias. Si vas al lado de academia, también es el tema, y eso es algo que yo le digo mucho a mis alumnas, ¿no? O sea, si vas a trabajar en moda, sea lo que sea que vas a trabajar, tienes que tener claro qué es lo que quieres. Y si quieres estabilidad económica, hay ciertas decisiones que vas a tener que tomar para poder tenerla. Entonces, creo que eso también es importante. Entonces, creo que de repente, no sé, yo conozco muchas personas que siguen persiguiendo un mismo sueño de estudios de moda y que siguen, que dentro de perseguir el sueño de hacer el doctorado y tener un puesto tradicional y que puedas pensar todo el día críticamente, terminan como envueltas en muchos problemas financieros, ¿no? Y luego es el problema de, ay, pero es que no puedo salir de aquí, es que no me pagan bien y todo esto. Y no es obviamente tirar dedo, ¿no? Es entender que, pues, si es que tienes la posibilidad de que el sueldo no sea un problema, pues puedes hacer lo que tú quieras. Sí. Pero si como la mayoría de los mortales necesitamos trabajar, mantener tu vida, hay ciertas ciertas decisiones que tienes que tener en cuenta. Entonces, yo creo que para estudiar estudios de moda, valga la redundancia, o sea, es que te interese la moda como reflejo de la cultura, pero también creo que es importante entender que puedes llevar esos aprendizajes a distintos lados de la industria. O sea, no tiene que ser un trabajo específico, porque, por ejemplo, yo no podría decirle a alguien, haz exactamente lo que yo hice, porque yo lo construí un poco sobre la marcha y sigo construyendo sobre la marcha. Entonces, si repites lo mismo que yo no tengo idea a dónde te vaya a llevar. O sea, ojalá pudiera decirlo. Y hay personas hay muchas carreras que tienen una línea de carrera y que saben dónde van a estar cuando tengan 60 años. Cosa que me parece un poco aburrido, pero pues eso te da otro tipo de seguridad. Entonces, creo que, no toqué aquí. Entonces creo que para estudiar estudios de moda es que te interese la moda como más allá de una industria, pero también quiero agregar eso, ¿no? Que es entender que hay distintas formas de aplicar esos conocimientos. Ok. Y esto que dices de que los estudios de moda estén en la currícula de alguna manera, ¿te lo imaginas igual en una universidad de Latinoamérica y en una universidad de Europa? ¿En qué sentido? Sí, o sea, esto de meter los estudios de moda, ¿te imaginas a los estudiantes de Latinoamérica estudiando una cosa y a los de Europa estudiando otra cosa? ¿Analizando diferentes temas? ¿O no, al contrario? Les metería los mismos temas, casos distintos. Okay. Eso es lo que haría. O sea, por ejemplo, ¿no? La clase que te estaba comentando que estuve preparando hoy día, que es moda y descolonización. Es más, en esta clase específicamente yo no estoy dando muchos ejemplos. Porque la clase es muy diversa y es un nivel bastante introductorio. Entonces no quiero imponer tanto mi perspectiva.
Si yo estuviera dando esta clase en Latinoamérica, probablemente pondría más ejemplos, porque tengo 1.000.000 de ejemplos latinoamericanos que yo creo que serían geniales aquí. Aquí, por ejemplo, he puesto el ejemplo de mi alumna de India, no puse ese caso, he puesto uno de Latinoamérica, también he puesto, ¿qué otro ejemplo he puesto? O sea, he puesto como ejemplos muy puntuales, pero lo que yo quiero generar en esa clase es que mis propias alumnas me den sus ejemplos. Entonces, una de las cosas que estoy haciendo es les estoy dando una lectura y después de la lectura hablemos sobre este tema, qué ejemplos se les vienen. Que de repente esto mismo yo pondría como un caso de estudio, de repente si lo estuviera haciendo para Latinoamérica. No sé, creo que el tema de, no sé qué último caso, creo que el de Willy Chavarría con Adidas, creo que ese sería súper interesante, ¿no? Y por ejemplo, en esta clase tengo varias alumnas latinas, pero tampoco quiero que solamente ellas entiendan, porque para entender ese caso hay ciertos temas, ciertos matices culturales que tienes que entender, y la diferencia entre Latinoamérica y latinos en Estados Unidos, o sea, hay muchos matices culturales, ¿no? Entonces, pero haría lo mismo, por ejemplo, en mi clase de historia de la moda que dicto aquí también, yo hablo sobre apropiación cultural. La segunda clase hablamos sobre eurocentrismo, cómo se relaciona con la moda, y les doy una lectura un poco más amplia también. Y yo ahí sí les doy un ejemplo muy específico de Perú. Pero siempre empiezo por decirles, se los doy porque esto es lo que yo conozco del lado personal y profesional. Y luego abrimos de conversación a cómo se ve esto desde su perspectiva. Pero sí, yo creo que es mismo tema, distintas formas de abordarlo. Porque otra cosa es, las lecturas que yo uso aquí son en inglés. Esas lecturas, a menos que yo las traduzca, porque esas no tienen versión en español. Claro, podría filtrar, ¿no? Y decir, no, para esta clase tienes que saber sentirte como leyendo en inglés, pero también estás dejando de lado un montón de personas que de repente pues no se sienten cómodas leyendo en inglés. Y que no van a entender. Y que no van a entender, exacto. O sea, el hecho de decir Western fashion, moda occidental, es como lo traduces y no tiene mucho sentido para nosotros. Porque en español ni siquiera usamos ese concepto. Exacto, 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 Okay. sí. Oye, y ya antes de que cerremos, me gustaría que platicáramos sobre este tema que platicábamos antes de empezar, de, pues de alguna manera, el ser multipotencia, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti en la industria creativa? Porque la industria creativa pues es algo que podríamos decir que podría normalizarse más, ¿no? Sí. Pero en un mundo en el que todo el tiempo estamos siendo bombardeados por mensajes de lo que debería ser o cómo se ve el éxito o a qué tenemos que aspirar, ¿cómo fue para ti pasar desde vivir que eres multipotencia, que puedes ser bueno en distintas áreas, hasta sentirte segura de que, o sea, cómo fue esa parte de cómo empezaste a vivirlo, o sea, cosas de las que te ibas dando cuenta, hasta este momento en el que ya dices, sí, esto soy. ¿Y? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan difícil! Vamos a ver si puedo resumirlo. Creo que o sea, ha sido un proceso muy largo, muy, muy largo. Creo que me ha ayudado, para bien o para mal, creo que para bien, el estar lejos de Lima. Porque yo cada vez siempre decía, porque mis papás, o sea, yo vengo de un entorno muy conservador, pero mis papás nos criaron a mí y a mi hermano de una forma muy progre, yo creo, para ser un entorno tan conservador. O sea, yo nunca crecí, o sea, yo siempre crecí con la idea de que lo diferente es bueno, lo diferente es interesante, en un entorno en el cual veía lo diferente como malo. Wow, entonces éramos como una burbujita progre en un entorno muy conservador. Sí. Yo en París encontré, como siempre digo, a ver, es que hay como muchos pasos, ¿no? O sea, cuando yo viví en Nueva York es mucho más progre que París. O sea, París es extremadamente tradicional. O sea, lo que yo veía en Nueva York era como, o sea, no hay forma que eso pase aquí en París. Pero yo en París encontré un entorno y amigos mucho más progres de los que yo tenía en Nueva York. O sea que... entonces... como que tengo un montón de ideas en la cabeza. No te preocupes. Entonces, pues primero es eso, ¿no? O sea, de por sí, para mí siempre lo diferente ha sido bueno. Cuando yo llegué aquí a París, ya empecé a ver distintas formas de vivir, distintas formas de vivir, creo. O sea, el hecho de que aquí en París, ahorita, o sea, estamos un martes en la tarde, te vas a un café y está lleno.
y hay gente tomándose un café porque no está, o sea, está como X, o hay gente que está trabajando en un café, o si no te vas a uno de estos cafés coworkings. Y un domingo, yo me acuerdo que mi primer año que yo estuve aquí sola, yo me iba a trabajar a estos cafés de coworking los domingos porque era como, pues, ¿qué otra cosa voy a hacer? Voy a trabajar, ¿no? Y está repleto de gente, porque hay gente que está trabajando un domingo. Entonces creo que París, dentro de lo tradicional, como yo no tengo una carrera tradicional, he podido ver este París súper interesante que a mí me ha ayudado a validar el que, claro, yo decía, ¿por qué la gente sale a correr, no sé, a las 11 de la mañana un miércoles? Yo también podría hacerlo, ¿no? Entonces como que ves que hay distintas formas de vivir, que creo que eso me ayudó mucho también, el no tener la presión social limeña encima mío, porque cuando yo trabajé remoto viviendo en Lima, mucha gente no entendía lo que hacía. O sea, una de mis mejores amigas una vez me dijo, es que tú no trabajas en una empresa, literal con esas palabras. Y yo era, ¿y dónde crees que trabajo? O sea, no entiendo. O sea, es una empresa, es una de las empresas de trend forecasting más reconocidas del mundo. O sea, sí, que no la veas. Que no la veas. Exacto, que yo no vaya a la oficina no quiere decir que no exista. O sea, yo, ¿a quién me paga? No lo sé. Pues la gente no entendía lo que yo hacía. Y eso también me hacía pues dudar mucho de mí. Nuevamente, si bien yo vengo de una familia muy abierta a lo diferente, pero pues la parte social igual me impactaba muchísimo. Estando acá empecé a ver eso, y bueno, el ir y venir, porque yo voy mucho a Lima, sí es como ese choque, ¿no? Entre cruzarme con alguien que, especialmente, bueno, de eso no hemos hablado, pero creo que en la primera sesión sí lo hablamos, que yo estoy casada, ya bueno, seguimos casados. Es importante, ahora tenemos una hija, entonces de afuera es como, ¿no? Una pareja extremadamente tradicional, y yo trabajo en moda todavía, entonces claro, es como esta idea de, wow, lo tuyo es un hobby. Entonces como es todo eso, ¿no? Y yo como decir como, es que no entiendo, o sea, ¿por qué sería un hobby? O sea, no sé. Entonces ha sido como mucho esa confrontación entre el entorno que tanto me gusta, que sí, me encanta Lima, extraño muchísimo, es mi cultura, todo, pero darme cuenta de que realmente yo vengo de un entorno extremadamente conservador. Cosa que hace 5 años de repente lo sabía, pero como que no lo tenía tan claro. O sea, realmente muy, muy conservador, que hizo que me cueste mucho, creo que aceptar esto. Entonces, ¿cómo lo acepté? Pues, primero es como, pues, no quería cambiar. O sea, sí pasé por un año que dije, de repente, quiero trabajar full time en una empresa. Y fue un año de buscar trabajo mientras seguía construyendo lo mío por mi lado, y siempre encontrándole el pero, ¿no? No, es que no podría tomarlo porque ¿qué hago si dejo la clase? ¿Qué hago si hago esto, no? Y finalmente nunca salía nada porque claramente estaba forzándolo. Realmente un punto de quiebre, hay 2 puntos de quiebre, creo, como para ir uniéndolo. Es, bueno, uno, terapia, que lo he trabajado mucho en terapia, y en una sesión con mi psicóloga me dijo que qué cambiaría de mi vida, como de cómo es mi vida. Ay, qué fuerte. Y dije, nada, o sea, lo que me gustaría es estar más cerca de mi familia. Es lo único, pero después me encanta lo que hago. Y en algún punto yo encontré un papel de un ejercicio que hicimos durante la maestría de qué te gustaría hacer a futuro. Y en ese papel yo había escrito que me gustaría enseñar y tener mi propio negocio. Y yo nunca pensé que eso lo iba a hacer tan pronto, que pues me tocó hacerlo por COVID. Pero no lo tenía planeado en ese momento, porque eso fue pre-COVID. Y luego también fue mi hija, y que suena súper cliché, y yo digo, o sea, a ver si alguien me escucha y dice como, obvio, siempre, todo el mundo habla de los hijos, pero en realidad fue mi hija porque no por la parte cliché, sino porque me obligó a ordenarme. O sea, así de simple, o sea, porque además fue un embarazo sorpresa, entonces no era que nosotros estábamos planeando tener una hija y no, fue totalmente sorpresa. Pues a ver, llevamos un montón de tiempo juntos, teníamos una muy buena situación, o sea, todo muy bien, o sea, no fue ninguna tragedia ni nada, fue muy bien recibido, pero al mismo tiempo sí fue algo que dije, ok, o sea, ahora lo que te decía además antes de empezar a grabar, o sea, yo tomo las cosas que sé que me van a traer beneficios. Sí. Yo ya no tomo, antes creo que no podía decir que no.
como por sentir que tenía que llenar todos esos espacios para probar, no, es que estoy haciendo esto siempre estoy ocupada. Entonces me obligó a ordenarme y a decir, o sea, qué vale la pena hacer y qué no vale la pena hacer. Y por ejemplo, ahorita, como te decía, a ver, hay muchos días que yo trabajo todavía hasta muy tarde o que la recojo a 1 hora del daycare y luego me pongo a trabajar de nuevo en la noche, pero antes me daba como vergüenza decir, no, es que hoy día terminé de trabajar a las 4 de la tarde. ¿Qué tiene? En esas 6 horas hice mucho más que mucha gente hace sentada en una oficina todo el día. Sí, 100% de acuerdo, de verdad. O sea, ahora que hice las prácticas fue como, wow. Sí. O sea, en Perú decimos calentar silla. Sí, Calentar la silla. O sea, mucha gente está ahí. Claro, estás de 8 a 8, pero la mitad del tiempo no estás haciendo nada. Sí. O sea, yo estoy aquí en mi apartamento trabajando 6 horas y me trabajo las 6 horas seguidas. O sea, sin ningún break. Entonces, fue eso. Fue mucha terapia y tener a una personita a mi cargo que dependía de mí. Que además la dinámica, pues la organización, o sea, pues el ritmo circadiano de ella es el ritmo circadiano, o sea, no porque, ay, por favor, no lo puedes cambiar. O sea, biológicamente son cosas que dependen literalmente del horario que tú empiezas a tener. Exacto. Como te decía, ahora yo salgo muchas veces a trabajar a las 7:30 de la mañana porque yo he cambiado mis horarios para también empiezo más temprano e intento terminar más temprano. No siempre pasa, pero igual. Sí, y pues ambos, ¿no? O sea, y eso también como para decirlo, ¿no? Creo que también es la pareja que tiene que estar también dispuesta, que en el caso de Gianfranco, mi esposo, también él ha cambiado sus horarios de trabajo, si bien él está en un entorno más tradicional, también para acomodarse a una bebé, porque ya no es una bebé, es una niña que depende de nosotros. Sí. Sí. Ok, entonces más bien fue la vida la que te fue acomodando a que te fueras convenciendo de que eso era lo que tú podías estar segura de que eras y querías seguir siendo. Tal cual, fue eso, sí. Ha sido un proceso súper largo, con muchos altos, muchos bajos. Sí. Pero sí, o sea, ahora estoy segurísima, no me veo, a ver, uno nunca puede decir nunca, pero yo no me veo trabajando en una oficina tradicional. De repente podría ser en una oficina, no lo niego, pero en una oficina tradicional que tienes que estar pidiendo, que te hacen problemas, porque yo trabajaba en una empresa así, donde pedir un permiso para ir al doctor es un mundo. Entonces, como, no sé, yo sé que el mundo está un poco retrocediendo hacia eso, pero yo, sinceramente, y en los círculos en los que yo me muevo, ese no es el futuro del trabajo. El futuro del trabajo es mucho más flexible. Claro, sí. Qué fuerte. Iba a decirte algo, ahora que comentaste esto de la reorganización. Sí, bueno, creo que eso nunca lo he dicho ni siquiera en los podcasts, pero creo que está genial que lo estés compartiendo porque de alguna manera el público de la Fashion Tribe pues tiene cierta edad. Entonces, si soy súper honesta, ahora sí que en exclusiva, a mí me da mucho, no sé, como relief, como alivio, como ver contenido de todas estas personas, en tu caso, personas que sigo que a lo mejor son más grandes que tú, como Ana Victoria, o en tu caso que están más o menos por la edad, como Tamara González, de moda. Porque en mi caso, que tengo una mente tan ansiosa, pues es una manera como de decir para mí, como la vida que quiero tener, o sea, en algún momento se va acomodando, no es como que siempre ves la misma foto, y todo va cabiendo, o sea, todo va haciendo sentido. Entonces se me hace muy valioso que lo compartas y te agradezco la vulnerabilidad de que te abras para contarlo, porque creo que a veces cuando tenemos 27 años en mi caso, o no sé, que estamos en la carrera a los 19, 20, 21, pues hay muchas cosas que, como dices, o sea, el mundo te dice una cosa, el entorno del que tú vienes, a lo mejor o es conservador o es muy progre y no resuena tanto contigo, y luego lo que tú quieres hacer, pues cuando escuchas esa voz. Entonces, qué padre que lo compartas y te lo agradezco mucho que tengas esa vulnerabilidad, porque creo que a la Fashion Tribe también que de repente diga, o sea, no sé cuándo voy a dejar de dudar de si quiero hacer o no esto, o sea, que entiendan que hay un momento en el que la vida es más allá de 60 segundos de un reel, es más allá de 10 minutos de un TikTok, o sea, como calm down, no, y yo creo que, o sea, yo todavía tengo un montón de dudas, o sea, yo no tengo idea dónde voy a estar, ni siquiera de aquí a 2 años, no tengo la más mínima idea, pero estoy en un punto en el que lo he trabajado tanto que me emociona, o sea, me emociona mucho ver cuál va a ser ese desenlace, porque creo que
En mi caso, los 30 fueron los que me empujaron a, bueno, tienes que confiar, tienes que poner pausa en algún momento y tienes que simplemente confiar porque la vida no sale como tú la planeas. O sea, así lo pongas en un papel, no. Sí. Y me encanta, o sea, lo que a mí, o sea, lo que yo sé es que a mí, como te dije al comienzo, a mí lo que me encanta es enseñar, me encanta compartir conocimiento, crear conocimiento. ¿Cómo voy a hacer eso a lo largo de mi vida? No lo sé. Es relacionado a moda, probablemente me voy a ir más hacia el lado de relacionar moda con feminismo, pero eso es lo que yo quiero hacer. Y de repente, no sé, en 20 años diré, pues no, ya no quiero hacer esto, no lo sé, no me veo llegando a ese punto, pero ahorita lo estoy haciendo, trabajando un 90% del tiempo enseñando en universidades. Y cuando la carga laboral está más baja, pues cambio eso y estoy un 30% enseñar y 70% proyectos independientes. Como te decía, en algún momento a mí me gustaría lanzarme al 100% a que mi side hustle sea mi trabajo principal. Vamos a ver a dónde me lleva eso, pero sé que las cosas se van a dar, porque sé que todo lo que yo he planeado ha pasado, no de la forma que yo lo veía pasar. Sí. Sí, pero ha pasado. Sí, claro. Sí, como esto que decías que escribiste sí. Y que no sabías que iba a pasar. Exacto, sí. Y también creo sí, soltar un poco y confiar y obviamente trabajar, ¿no? O sea, no es como quedarte de brazos cruzados, ¿no? O sea, mientras uno trabaje, especialmente tú seguramente ya lo has visto, Francia es un país que como el gobierno, el Estado les da tanto a las personas, muchas veces uno ve eso, ¿no? O sea, que de repente el francés estereotípico, el francés que viene de un entorno muy específico como el estereotipo francés, está muy cómodo, ¿no? Sí. Y uno a veces no ve ese trabajo, esa lucha que creo que por default lo tenemos en el otro lado del mundo. O sea, y no hablo solo Latinoamérica, sí, pero yo creo que en las Américas tenemos eso porque nuestros gobiernos no nos dan nada. O bueno, sinceramente no conozco todos los gobiernos, pero o sea, lo que acá te da Francia, que tú te quedas sin trabajo, igual te dan tu sueldo, por ejemplo, pues eso en Perú no pasa. Sí, no, es como un cuento de hadas. Es un cuento de hadas, ¿no? Entonces aquí realmente hay muchas seguridades que en otros países no tenemos y que creo que eso hace que tengamos estas ganas de lucha, ¿no? Entonces, mientras uno siga luchando, avanzando, trabajando, las cosas se van a ir dando. O sea, incluso aquí, yo ya tengo varios años aquí y sí me beneficio de muchas cosas del sistema francés, pero siempre con Gianfranco siempre conversamos, ¿no? Nosotros lo usamos de la manera como ellos quisieron que se use. Porque como somos extranjeros que venimos de un país en el cual no tenemos estas cosas, realmente somos muy como no ordenaditos, sino somos muy respetuosos, digamos, con cómo funciona el sistema. Porque sí he visto muchas personas que crecen en ese sistema que intentan como darle la vuelta al sistema o simplemente se sientan en los laureles de lo que el sistema les puede dar. Cosa que en mi caso no es así. Entonces creo que mientras uno va avanzando y trabajando, las oportunidades van saliendo. A veces más fácil, a veces no tanto, e incluso cuando sientes que nada pasa, las cosas están pasando, como esa idea de que el trabajo, y cada vez, no sé si es porque estoy como en ese mood en mi vida, pero cada vez veo más cosas como en Instagram que dicen como, ten confianza de que incluso si no ves qué está pasando, tu trabajo está abriendo puertas que todavía no ves. Sí. Que fue exactamente, o sea, en mi caso, yo durante mi embarazo dije, Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar con mi carrera? Y mi carrera, creo que, no puedo decir que me iba mal, pero creo que ha dado un giro súper inesperado después de que nació mi hija, que yo nunca me imaginé que eso iba a pasar, ni sin hija y mucho menos con una hija. Pero es como el trabajo mi trabajo de años que ha ido abriendo esas puertas. Claro. Ay, Sandra, pues de verdad me encantaría quedarme aquí hablando contigo otras 4 horas. Vamos a cerrar la entrevista. No te voy a hacer las mismas preguntas que hacíamos, obviamente, porque en el comeback pues no voy a repetir las mismas preguntas. Así que empecemos. Son 3 cosas que te quiero pedir. La primera es, quiero que nos recomiendes 3 cuentas de Instagram que tú pienses que deberíamos estar, no siguiendo, revisando todos los días, pero sí de alguna manera que comparten cosas que a ti te llaman la atención y que me gustaría que otras personas vieran. Bueno, primero la cuenta de Thalia Q, que además ya migró 100% a dedicarse a su newsletter, Latin Scene. Maravilloso, maravilloso. Bueno, no encuentro la otra, no me acuerdo cómo se llama esa, pero esta es muy, muy similar, Feminist.
Ok. que a veces hablan de moda, pero son temas, o sea, siempre es como repensar la idea de lo que es ser feminista, el feminismo. Y luego, a ver, ¿qué otra es la que siempre? Ya sé. Ay, sí, la de Pía Cabral. Sí, Pía. Claro, Pía, por supuesto. Además, O sea, está haciendo un contenido maravilloso. Ay, sí, no. Justo les dije, ¿qué otra? Y me salió lo de ella, todo el día la veo. De verdad, creo que está haciendo un contenido maravilloso, maravilloso. Me encanta. Sí. Sí, no, hoy el post que subió, le dije, ay, no, o sea, ¿cómo no Sí. voy a llorar con esto que estás compartiendo, tía, por Dios? Sí. Y la segunda cosa que te quiero pedir es, recomiéndanos un libro que sea de los recientes que has leído, Ujú. que te gustaría que alguien más leyera. Y justo voy a hacer un reel al respecto. Me encanta. Pero no, bueno, sinceramente no sé cuándo lo voy a poder grabar, pero es más, lo tengo aquí. Venga, venga. Es Lo acabo de terminar. No tiene que ver con moda, tiene que ver con arte. Se llama Reframing Blackness. Wow. Es una autora, definitivamente no lo estoy pronunciando bien su nombre, Alayo Akinkube, es una autora de Nigeria. Bueno, ella no se define como académica, creo que más es como escritora especializada en historia del arte. Y este es un libro que habla, o sea, como dice el título, Reframing Blackness, habla desde su experiencia cómo repensar el arte en relación con las personas negras. Y habla de cómo ella es una escritora que creció en Nigeria y que se fue muy chica, no sé exactamente qué edad, a estudiar a un internado en Inglaterra. Entonces decía, yo era la única niña negra y empecé a estudiar historia del arte y me gustaba mucho, pero nunca me vi representada y no lo cuestioné. Y luego estudió historia del arte en la universidad, no me acuerdo cuál universidad, también en Inglaterra. Y bueno, ahorita ya está basada en Londres. Entonces son 5 capítulos, es súper fácil de leer. Y mira, los capítulos, súper interesante. El primero es El Templo de la Blanquitud. Lo negro en la currícula de arte, lo negro y el arte feminista. Esto no sé cómo se traduce. Musings on Black Muses, musings de las musas negras. Ajá. Y repensando lo negro en las exhibiciones. 5 capítulos, súper fácil de leer. Wow. Como tiene muchas ideas académicas, pero como ella misma dice, yo no soy académica, entonces lo cuenta desde su punto de vista personal y es maravilloso. Y justo el reel que quiero hacer es como ligando muchas de estas ideas a la moda, cómo podemos repensar la moda. Maravilloso. Genial. Sí. Oye, y tercera cosa, recomiéndanos un podcast que te gustaría que alguien más escuchara. ¿Cuál? Tiene que ser de moda, cualquiera. No, de lo que sea. ¿Sabes cuál es el que estoy retomando otra vez? Que me encanta porque creo que me ayuda a centrarme mucho. Navegando Podcast de Teresita Jiménez. Ay, nunca lo he escuchado. Sí, Lo voy a buscar. es genial. Ella es psicóloga y habla de temas relacionados a la psicología y cómo aterrizarlos en tu vida cotidiana. Entonces es, por ejemplo, no sé, a veces ha hecho entrevistas a nutricionistas, ¿no? Y cómo tener cómo salir de esa mentalidad de dieta, ¿no? O si no, el último episodio que escuché es sobre cómo, un poco de lo que hemos hablado ahora hacia el final, esta idea de cómo cómo mantenerte en paz incluso si no sabes qué es lo que viene después. Sí, con toda la incertidumbre. Sí. Cómo lidiar con la incertidumbre. No me acuerdo cuál es el nombre del capítulo, pero es genial, genial. Teresita es súper. Además, ella es coach. Yo en realidad la conocí por una amiga que llevó un programa con ella. Y bueno, yo llegué a ella y en realidad primero encontré su cuenta, encontré su podcast y finalmente tomé un programa con ella. Y soy súper fan de su trabajo. Y ese es el podcast. Escucho un montón de podcasts. Hay uno nuevo, recién lo empecé a escuchar, se llama The Cultural Studies Podcast, que traen académicos que trabajan en estudios culturales para hablar de sus temas de investigación. Pero eso recién lo he empezado a escuchar y el primero que se me viene a la mente es el de Teresita, porque me tengo que poner al día con varios episodios y siempre me da paz. Sí. Bueno, Sandra, pues te agradezco muchísimo que me hayas recibido, que al final de alguna manera cojas el Fashion Drive en tu departamento.
Qué increíble conversación. Espero que la Fashion Drive la disfrute tanto como yo. Ay, no. Gracias Ale por volver a invitar y sí, ha sido genial hacerlo aquí, no puedo creerlo. Creo que al final funcionó muy bien. Me encanta que haya podido ser aquí y gracias por invitarme de nuevo al podcast en una temporada tan especial. Me emociona un montón. Sí. Bueno, pues nos vemos en el próximo episodio de Comebacks Fashion Drive. Estás escuchando Caminos a la Moda. Es una carrera de mucho trabajo, que de glamour tiene muy poquito. La moda no es un desfile de lujo en Europa. Te conectamos con la industria de la moda.